Bien, la pregunta es, ¿cómo nos fue con la parte del texto de Edgar Allan Poe como un texto de época? No sé, alguno de los grupos que quisiera participar. Profe, si quiere puedo hablar yo un toquecito. Claro, A mí me adelante. pareció interesante el hecho de que Emerson en una parte de su texto, ¿verdad? Cuando nos habla de la época, me pareció muy interesante la referencia que dice que para poder retratar el cielo y el infierno como lo hizo Dante, tiene que tomar pues su época, ¿verdad? No se puede alejar de la realidad. Entonces, nosotros tomamos una referencia muy interesante en torno que aparece en la página 336 donde se menciona, donde nos menciona Edgar Allan Poe, de estos reinos mágicos, ¿verdad? Que está describiendo y que habían algunos animales y nos pareció muy interesante cuando habla de un caballo que lo empieza a describir, ¿verdad? Que dice que los huesos eran de hierro y que tenía agua hirviendo por sangre y en lugar de maíz se alimentaba con piedras negras, entonces que nos recuerdan obviamente al carbón. Y luego en la referencia que él lo hace, eso, por eso nos esclareció mucho cuando pasó a quitar nuestras inquietudes, que es muy interesante porque lo que nos está describiendo prácticamente es un ferrocarril, ¿verdad? Es O- este objeto enorme que tiene una velocidad increíble, que pesa toneladas, que consume carbón, ¿verdad? Y Ajá. que tiene todo un proceso de combustión. Entonces nos pareció muy interesante cómo algo tan icónico como lo es el ferrocarril, ¿verdad? Del noroeste, pues está narrado en forma de criatura, porque es una forma bastante creativa de narrar la realidad y algo tal cual se está dando en el momento. Maravilloso, maravilloso. O sea, en ese sentido, Poe, bueno, es que Poe era un genio, ¿no? Pero el punto es, efectivamente, Poe ahí no nos está hablando de un caballo, que use un caballo, es una metáfora. Ahora, eh, el ferrocarril, o sea, ferrocarril, siglo XIX, Estados Unidos, ya solo con eso uno tiene tres variables que combinándolas da para mucho. Vamos a ver, el surgimiento que tiene Estados Unidos en el siglo XIX no puede explicarse si no es, si la explicación no contiene alguna referencia al ferrocarril, es una explicación que queda debiendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que yo les decía a quienes me llamaron por ayuda en las salas era, ¿de qué época está hablando Poe ahí en el cuento? ¿De qué contexto está hablando Poe en el contexto? No es del contexto de Sinbad. Poe está hablando de Estados Unidos en el siglo XIX. Lo hace veladamente, metafóricamente, a partir de una descripción literaria, pero realmente de lo que está hablando es de lo que tiene al frente. Yo le decía a Luis ahora también que de alguna manera Paul lo que está diciendo es, vean, tenemos al frente un montón de seres sorprendentes, de portentos, en este caso tecnológicos, en este caso tecnológico-industriales, que son impresionantes, pero que Poe simplemente lo que hace es que los reviste y les pone traje de seres imaginarios al punto que básicamente lo que hace es que los convierte en seres fantásticos. Y la cita, esto de que solo retratamos el cielo y el infierno a partir de nuestro contexto, no puede calzar mejor, Raudin, maravillosa cita. Los demás grupos, ¿qué más vieron? ¿Cómo les fue con el texto de Poe? Adelante, Mariana. A mí me llamó la atención esto de que empieza a retratar las cosas de su época, pero no solo como maravillas, sino como monstruosidades también al mismo tiempo. Claro. Entonces, eh, el que estábamos hablando, yo le estaba comentando en el grupo, era sobre el telégrafo. Entonces, y el aparato de telégrafo y cómo eran criaturas que no tenían bien cara, pero tenían brazos muy largos o que tenían más bien una voz que podía alcanzar hasta el otro lado del mundo. Y entonces es como, es algo increíble, pero al mismo tiempo es deforme y monstruoso en la forma en la que él lo está expresando. Entonces me Claro. parece muy interesante cómo él percibe No, su época. Bueno, es que Poe también era así, ¿verdad? Muy, no veía las cosas de la forma más linda, entonces bueno, también hay. y eso también hay que entenderlo, Mariana, y eso también es un elemento y es una variable que nos permite entender a Poe. Lo que les decía yo a ustedes,
¿Cómo es que uno hace también para tratar de ubicarse en cuáles son las preguntas que hay detrás de los textos? Bueno, entre más conozca uno sobre quién escribe, entre más conoce uno más del contexto en el que se está produciendo, en este caso, un cuento, una obra literaria, más luces nos da sobre aquello que estamos leyendo, por supuesto. Y esa referencia a... Recuerde que Poe en Estados Unidos es uno de los autores malditos, ¿verdad? Poe, Emily Dickinson, todos estas cosas pesimistas, oscuras, en Y la siglo, vida que tuvo. sí, a finales del siglo XX les llamarían emos, ¿no? Una cosa así por el estilo, ¿no? Pero sí, sí, es impresionante, es impresionante. Y muy bien eso del telégrafo. Les pongo un par de ejemplos para que ustedes vean lo importante que es para la época eso que se tiene al frente. Yo no sé si ustedes, bueno, puede que ustedes estuvieran, puede que no lo recuerden ya, pero hace unos años la discusión a propósito de los mensajes SMS era a propósito de que estos mensajes están destruyendo nuestras capacidades de comunicación, porque la gente ahora ya no escribe, a todo le pone K, a todo le pone XK y solo ponen paréntesis y dos puntos y cosas por el estilo, y la gente ya no se sabe comunicar y todo esto. Esa era una discusión de hace 10 años a propósito de los mensajes SMS que ya nosotros no usamos, ¿verdad? Ahora, el ay de mí es a propósito de los memes, que ahora la gente si no tiene un emoji a la mano, no sabe cómo responder un mensaje. Hace 100 años, a propósito del ejemplo que traía a colación Mariana del telégrafo, la discusión era sobre el telégrafo. Especialmente, como ustedes recordarán, los mensajes telegráficos son muy simplificados para abaratar tiempo, para abaratar costos y todo lo que ustedes quieran. Los mensajes se recortaban. ¿Ya? Por eso a veces cuando uno encuentra un escrito demasiado fragmentado en la redacción, uno le dice a la gente que eso está muy telegráfico. Bueno, hace 100 años las discusiones que nosotros teníamos a propósito de los mensajes SMS y de los memes hoy en día o de los emojis se tenían en relación con los mensajes telegráficos. Precisamente porque eso que tenemos a mano, eso que de alguna manera es una herramienta, también condiciona la manera en que nosotros hacemos cosas. Para la próxima clase vamos a hablar de un término que a mí me gusta mucho, que es las formas de hacer. Las formas de hacer de los tiempos del telégrafo, de los tiempos del SMS y de nuestros tiempos de los emojis y de los memes, o de los TikToks, o como ustedes quieran, condicionan de alguna manera nuestras capacidades comunicativas. Y de alguna manera hace que nosotros podamos usar eso como un objeto de reflexión. Lo que me interesaba posicionar aquí también es que eso es evidente en Poe. Eso es evidente en el texto que ustedes leyeron de Poe. Porque Poe tiene al frente un montón de cosas con las cuales no se queda quedito. Se pregunta sobre ellas con una aprehensión bastante grande, digamos, y con una atención también bastante grande, y eso lo procesa y bueno, y produce la pieza literaria que ustedes leyeron. No sé si quieren hacer relación, tal vez tenemos tiempo para una más. ¿Alguien más? Bueno, no sé, yo, con Adelante, permiso. Antonio. Sí, sí. No sé si será muy volado la relación que hicimos, pero, Dígala y después le contamos si sí o si no. ok. En el cuento, el califa castiga a la belleza, Sí. ¿verdad? Y la belleza, se puede ver como cierta diferencia en el físico, porque no la belleza implica ser diferente o contar con ciertas características distintas a lo que es común, pues, ¿verdad? O que es considerado común. Y nosotros dijimos que puede ser como con los prejuicios que se tenían en la Nueva Inglaterra del siglo XIX, ¿verdad? Con lo de la esclavitud y todo esto, pero no sé si será. Bueno, podríamos sentarnos a ver hasta qué punto uno podría decir que eso es una sobreinterpretación, pero de un tema sí se puede ligar al otro. El tema de la diferencia, si ustedes lo encuentran en el texto, uno podría también efectivamente ubicarse qué tan significativo podría ser ese tema en la época. Habría que ver qué tan, no sé, qué tan
cuáles son los elementos que ustedes utilizan para hacer esa interpretación, pero efectivamente, eventualmente podría ser una posibilidad interpretativa. En todo caso, bueno, yo en ese sentido también sigo mucho a Humberto Eco. Humberto Eco lo que nos recuerda es que, aun cuando las interpretaciones no son infinitas, sí son indefinidas en su número, digamos, en el sentido de que de pronto hay elementos ahí que con meterse un poquito más dan para interpretar cosas que no son necesariamente evidentes. Entonces, y ciertamente, Antonio, ese tema que usted trae a colación es un tema importante, como lo dice usted en el contexto histórico de Epo. Ajá, por eso fue que lo pensamos, pero Muy bien, muy sí, bien. gracias. Perfecto. Ahora, ¿cómo les fue ahora sí más bien con la pregunta relacionada con Emerson a propósito de, si ustedes tuvieran que escoger ahorita ciertos elementos de nuestra cotidianidad como para reflexionar acerca de ellos, ¿a qué le dedicarían ustedes un rato para reflexionar? El semestre anterior, en el curso de ética social, yo lo que les ponía a decir es, ¿cuáles serían temas irrenunciables para reflexionar desde la filosofía para nosotros en nuestra cotidianidad? Algo así sería lo que yo les dije a ustedes ahora. ¿A qué cosas le prestarían ustedes atención y cómo es que esas cosas tendrían un valor filosófico? A ver, ¿alguien más? O sea, Profe, me tal refiero vez, a tal vez alguien que no haya participado todavía. sí, el grupo de nosotros, Por sí me favor. escucho. Bueno, nosotros nos pareció relevante el tema de Afganistán y queríamos verlo como desde el punto de vista ético, si es ético o no que una potencia se tenga presencia militar dentro de otro país, ¿verdad? Y bueno, hablábamos también un poco sobre hasta qué punto ahí, bueno, bajo la bandera de los derechos humanos llegan, pero también se presenta un choque cultural, porque pues uno va a defender los ideales que, bueno, los estadounidenses defendían los ideales que ellos consideraban correctos, pero al mismo tiempo pues se está entrando a una cultura diferente. Entonces sentíamos como que eso sería un buen tema de reflexión filosófico. Ok, no, maravilloso. Efectivamente, es un tema relevante y ahí pues podríamos, una vez que ya uno se sitúa, digamos, frente a un tema que resulta importante, pues obviamente la pregunta que uno se puede hacer después es, bueno, y a partir de qué criterios ese tema importante lo podemos abordar y cómo. Sí, muy bien, Afganistán, por supuesto. No podría ser de otra manera. Cosa importante. Si ustedes, no sé, para que vean ustedes cómo es que los autores también de alguna manera nos permiten leer épocas y cosas que pasan en geografías distintas a las nuestras. Si ustedes, no sé si conocen los textos de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. En Estudio en Escarlata, que es el texto en el que se relata cuando el episodio en el que Sherlock Holmes y el doctor Watson se conocen, curiosamente, Sherlock Holmes deduce que el doctor Watson, primero, es médico, segundo, es médico militar, tercero, ha padecido diferentes problemas precisamente por su trabajo de médico militar, y a partir de ahí, Sherlock Holmes, sin haber visto nunca antes al doctor Watson, le menciona cómo él deduce que él acaba de llegar de Afganistán. Y el doctor Watson se queda así, sorprendido, porque efectivamente así es. El doctor Watson andaba como médico militar. Ojo, en la ocupación militar que tenían los ingleses en Afganistán no hacía mucho tiempo, y estamos hablando de la década de los años 80 del siglo XIX. O sea, vean cómo algo como Afganistán sigue siendo recursivamente un lugar a donde estas potencias mundiales, bueno, no me voy a guardar nada, llegan a hacer la rapiña que siempre llegan a hacer. Entonces vean cómo Afganistán sigue siendo, no es solo tema para nosotros, sino que sigue siendo tema precisamente por razones muy similares. Y sí, efectivamente hay mucho que decir a propósito. ¿Qué otro tema se les ocurrió en relación con la segunda pregunta? Profe, bueno, Adelante. nosotros no nos limitamos solo a dos, pero vamos a mencionar tal vez alguna que pueda generar ahí como opinión Ok, el, adelante. el tema de las redes sociales.
y Ajá. la identidad paralela que algunas personas pueden construir de cómo se muestran a través de estas redes y cómo es la persona tal cual en su vida cotidiana, ¿verdad? Usted mencionó algunas herramientas que son muy familiares, como los emojis y demás, pero también están los famosos avatar que la gente construye en ciertas redes y tal vez es como el ideal de lo que les gustaría. Bueno, hay toda una gama de aspectos a considerar, de cómo quieren proyectarse, cómo les gustaría verse o intelectualmente hablando, cómo desean mostrarse, pero sí es todo un tema a nivel psicológico, ¿verdad? Que vale la pena revisar, ¿verdad? Porque incluye la parte social y la sociedad puede ser medida. Podemos tomar como una fotología a ver qué está pasando con la sociedad y también revisarnos, ¿por qué no? Hacer un estudio ahí introspectivo de qué tanto estoy cayendo en las redes de las redes sociales. Completamente. Vas a ver, cuando ya entremos al texto de Walton, de Henry David Thoreau, vas a ver cómo Thoreau también habla, bueno, en aquel entonces no había Facebook, ni WhatsApp, ni TikTok, pero ya Thoreau habla en Walton a propósito de la gente que se obsesiona con estar yendo a cada rato a ver a la oficina de correos, a ver qué le ha llegado. ¿Verdad? Es curiosísimo, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues ya verás, Iván, que hay mucho también cómo hacer parangones. Sí, efectivamente. Tal vez una última. ¿Alguien se anima? Profe, nosotros hablamos del fútbol. Ah, ok, vamos a ver. Eh, desde una perspectiva como una pasión mueve a las masas, Ujú. metiéndolo ahorita sobre el cambio de unos jugadores más icónicos del plantel de Messi, de que el no renovar el contrato, acrecentó las pasiones que inquietaban a todos los fanáticos del mundo y que se puede analizar desde un punto de la ética, dentro del cual se acrecentan las críticas y las diversas pasiones, como es el hecho de la vida simple de un sujeto que quiere simplemente cambiar. De ahí eh, eh, hablamos sobre de que en Costa Rica el fútbol es visto como una cultura abolicionista, debido a que sobrepasa muchos temas más importantes que el deporte o incluso otro que trasciende de los demás deportes, que sea incluso en los medios, incluso en los mismos medios de comunicación, y que colabora el cambio de una realidad económica a partir de las habilidades. Perdón, ¿por qué abolicionista, Francesco? Porque, bueno, en nuestro país, básicamente, bueno, relacionándolo a la vida personal de uno, cuando uno es niño, básicamente lo que le imponen a uno es el fútbol, no le dan otras opciones, otros deportes, otras maneras, y si a uno no le gusta el fútbol, visto como extraño, como se le segrega también. Incluso los mismos, cuando uno ve Atlética Deportes, solo hablan de fútbol. Sí. Ah, ok, comprendo. Ahora, sí, bueno, sí, lo que no entendí fue lo del abolicionismo, pero, pero, pero sí, comprendo esta última preocupación a propósito de cómo deporte y fútbol terminan siendo sinónimos en muchos sentidos. Sí, efectivamente. Vea Francesco, cómo es importante también en el texto de Emerson una pregunta que vamos a ver ahora a propósito de cómo entendemos quiénes hacen historia, cómo y por qué. Pero bueno, vamos a dejar aquí esta parte de la actividad en grupos para pasar a otra actividad que tenemos que hacer hoy. Vean, yo sé que tal vez son muchas cosas en una misma sesión de clase, pero es que me servía que esta sesión de clase fuera también una a donde pusiéramos en práctica varias cosas que vamos a ir haciendo a lo largo del semestre, como para que vayamos ambientando todo esto. En ese sentido, entonces, el grupo compuesto por Guillermo, Adrián, Priscila y Mercedes tenían para hoy la microinvestigación a propósito del trascendentalismo y el romanticismo, esa relación que hay.
Grupo, ustedes en este momento, si tienen una presentación o algo por el estilo, pueden compartir pantalla y tendrían el tiempo como para que expongan, para que nos cuenten cuáles fueron esos 5 contenidos o esos contenidos que, con los cuales relacionan trascendentalismo y romanticismo. Entonces, grupo, escuchamos. Grupo, hola. Adrián. Sí, ya comparto, profe. Ya puede compartir, sí, efectivamente. Una pregunta, ¿Guillermo sí está por ahí? Sí, ahí está Guillermo Sí, Carrillo. aquí estoy, ya llegué. Bueno, ok, ya voy a compartir. Creo que yo empiezo. Y realmente no tenía las herramientas. Con el ejercicio de hoy se me abrió todo un abanico, pero lo que hice en mi parte fue hacer un recorrido histórico de cómo llegar a Thoreau desde el viejo continente y qué fue lo que pasó allá para llegar al romanticismo en Norteamérica. Y nos fuimos para atrás en el Renacimiento, en Italia, ¿verdad? Que se da entre los siglos XV y XVI, y las ideas humanistas que abren una cosmovisión antropocentrista, que valora sobre todo la razón y el intelectualismo expresados en la Ilustración. Algo que empujó fue el haber descubierto las ruinas de Pompeya, por ejemplo, y Herculano, ¿verdad? Para hacer esa indagatoria. Esto continúa este movimiento, no obstante, ante los excesos estéticos luego del barroco y del rococó, en la época se llegan a relacionar con la corrupción de la aristocracia y los fanatismos religiosos. Y aparece el neoclasicismo como una secuencia de esto entre 1780 y 1820, que es también la época en que aparece paralelamente los prerrománticos y el romanticismo. Este movimiento, el neoclásico, está atravesado por la revolución industrial, que modificó todos los modos de producción y de organización social, y la Revolución Francesa, con su proclama de libertad, igualdad y fraternidad, y la postura de una cultura basada en la razón, en la moral y el progreso. Lo subjetivo, lo emocional, lo pasional estaba de alguna manera relegado, ¿verdad? No era algo que se permitiera. Y con ello, ¿verdad? Implícitamente había como una anulación del individuo. En Inglaterra propiamente aparece Alexander Pope, que en 1711 redacta un manifiesto del clasicismo en su Essay of Criticism. Y tanto Pope como Edward Young aportan elementos de la noche, elementos fúnebres, ya una estética de la transición, y pertenecen a lo que se llamó el grupo de los prerrománticos. Junto con Thomas Gray hay un regreso ya hacia la naturaleza. Estos poetas se les llamó poetas de cementerio, precisamente porque buscaban cosas lúgubres, y ellos indagaban en la Edad Media y en el norte de Bretaña, buscando en ruinas, cementerios, en lo sobrenatural. Robert Burns era un poeta muy popular que también se inspiró en la música pueblerina, en la música humilde de los pueblos, así como la poesía,
y sin saberlo se convirtió en uno de los representantes del prerromanticismo. Luego aparece una figura interesante que fue Macpherson, y en 1765 escribe los trabajos de Ossian, y se suponía que eran unos poemas celtas que había descubierto y que pertenecían como al siglo II o III. Luego se supo que eso había sido como un fraude, pero no se le quitó el valor que tenía narrativo y valor textual, y luego influyó la obra de Walter Scott, que se fue por la narrativa, y también de Lord Byron, de Goethe, de José de Espronceda en España, y del mismo Napoleón Bonaparte. Ese paisaje del norte de Bretaña, el paisaje de los lagos y los poetas laquistas, que así se les llamó, fueron un grupo, y ya aquí estamos más bien hablando propiamente del romanticismo, formado por Wordsworth, es que no puedo pronunciarlo bien, y Samuel Coleridge, quienes con una obra conjunta que se llamó Las Baladas Líricas publican por decirlo así, el manifiesto del movimiento romántico. Le atribuyen un lenguaje sencillo y están como motivados, impulsados por los valores de la Revolución Francesa. Repito, libertad, equidad, fraternidad. Por su lado, Wordsworth se inclina por lo cotidiano, lo humilde, lo sencillo, mientras que Coleridge hace más bien una incursión como en lo misterioso y lo fantástico. En estos poetas laquistas encontramos los nombres de Percy Shelley, Walter Scott, Robert Southey, Nathaniel Hawthorne y John Keats. Y Byron, Shelley y Keats se conocieron posteriormente en el romanticismo como los poetas satánicos, precisamente por su rebeldía. Ante el racional y mesurado neoclasicismo, opusieron el sentimiento, las pasiones, la aventura sin control y el sueño. El motivo conductor de la literatura romántica inglesa fue precisamente el choque entre la realidad y el deseo. El fracaso ante el mundo real condujo, así con mucha simpleza, ¿verdad?, al escapismo en la literatura hacia tiempos pasados, lugares remotos, exóticos, como la exploración del Oriente, etc. El romanticismo puso la mirada precisamente en los inadaptados, los marginados, los excluidos del progreso capitalista inglés, y expresó su rechazo a la sociedad burguesa industrializada, haciendo su parte más bien en la búsqueda de ese contacto con la naturaleza. Y aquí sigue mi compañero Adrián. Bien, como Mercy ya hizo un recorrido bastante grande, yo solo quise como circunscribirme a lo que se puede tener como naturaleza, que desde luego es importante porque es el objeto, digamos, de las baladas líricas. Por lo menos la parte de Wordsworth es la naturaleza, el objeto, digamos, de su poética. Desde luego la inclinación es hacia lo natural y sus atributos. Lo natural, bueno, ya Merce también dijo los atributos que tiene lo natural, frente a, digamos, la creciente urbanización de la revolución industrial en la Inglaterra de finales del siglo XVIII. Eso significa que el poeta, ese mismo poeta romántico que viene a ser el antihéroe, es decir, el inconformista, esta industria es eso que lo empuja a escapar
a la naturaleza, porque en Thoreau, por ejemplo, al final vamos a ver cómo la naturaleza se muestra como el ámbito vital, el ámbito, digamos, o la condición de posibilidad para el despliegue de lo que podríamos decir son las cualidades humanas. Esto escapando de la industria puede verse, por ejemplo, o más bien se hereda por parte de Dickens. Quizás en las primeras novelas de Dickens se vea esta decisión supervisible de la urbanización frente a la ruralidad y sobre todo los personajes que se encuentran en cada sitio. Quizás si alguno de ustedes ha leído Oliver Twist, notará que, por ejemplo, en la ciudad, en Londres, se encuentra Fagin, un judío avaro y que además explota a los niños y hace pequeños pilluelos ahí que son carteristas, a donde cae Oliver Twist. Y eso es, o sea, la representación, además de que Dickens era un creador de atmósferas en los que al mismo tiempo caracterizaba a sus personajes, ahí se ve que las reuniones son siempre en la oscuridad, que todo tiene ese tinte de clandestinidad, siempre está velado por una sombra medio misteriosa, y en el campo, quizá una cuarta parte de la novela transcurre en el campo, y es el campo idílico, digamos. Y por eso los atributos que vemos en este romanticismo alemán son de sencillez, de pureza, de inocencia, y además es el sublime objeto poético, por ejemplo, o mejor dicho, para el padre del romanticismo, que es Bordeaux. Ahora, en Thoreau esto se da, como dije, es el sitio en donde puede desarrollarse, donde se desarrollan las capacidades humanas que están muy, muy conectadas, desde luego, a la naturaleza. Y también vemos en Thoreau muchas veces que hay una defensa del salvajismo, del estado salvaje, incólume, puro. Y finalmente, esto trae consigo un componente pedagógico, porque no solo es el ámbito vital, sino que, por ejemplo, en Walden, insta muchísimas veces a la observación, insta muchísimas veces a la caminata, es, digamos, la forma de enterarse de qué es lo que pasa, a una actividad siempre vinculada, siempre interactuando con la naturaleza, donde además de eso se formula el autoconocimiento. Es el campo de autoconocimiento, el campo exploratorio, y que finalmente es reflectante. Hay muchas metáforas de ver, digamos, el reflejo de nosotros mismos ahí en la naturaleza. Y esto, por ejemplo, es bastante evidente. Yo saqué algunas citas ahí que encontré, que había medio marcado y que las retomé. Y, por ejemplo, leo esta parte, que me parece que es de la entrada de 1854, que dice: tanto me absorbió escribir que ha llegado el invierno sin darme cuenta. Esta es la vida que desarrollan la mayoría de los hombres en la naturaleza. Qué diferente es mi vida habitual, vida apresurada, grosera, trivial, como el oficio de un taller. La otra vida transcurre a placer nuestro, bella, espléndida, semejante a una flor. En el primer caso uno se gana la vida y en el segundo la vive. Se viaja entonces por rutas apropiadas, sin vaivenes, sin perder el rumbo, recorriendo las colinas con curvas magníficas. Ahí recuerda muchísimo también a los estoicos. Desde luego hay mucha mención de la frugalidad, ese podar, digamos, las necesidades de segundo orden que trae ya de por sí la sociedad, la industria, por ejemplo, y hace llamados a lo salvaje a cada rato. Por ejemplo, en esta otra entrada de 2 años después dice: al final ya no sabemos qué es vivir al aire libre, nuestras vidas son domésticas en menos sentido de lo que nos pensamos. Desde que el hogar de fuego al campo queda muy lejos, estaría bien quizá que pasáramos más de nuestros días y noches sin ningún obstáculo entre nosotros y los cuerpos celestes, que el poeta no cantara tanto bajo el techo, o el santo no tuviera morada tanto tiempo. Las aves no cantan en las cuevas, ni las palomas cultivan su inocencia en los palomares. Y finalmente, como última apología a esa vida salvaje, que lo que dice es que hay esto es lo que decía, la necesidad exploratoria que tenemos y que solamente se encuentra en este ámbito de lo natural. Dice: necesitamos el tónico de lo salvaje
pasear de vez en cuando por los humedales donde se acechan el alcaraván y el vascón, oír el grito de la chocha, sentir el murmullo de los juncos donde solo los pájaros más salvajes y solitarios construyen su nido y su visión arrastra su barriga por la tierra. Necesitamos ver nuestros límites superados de cierta vida paseando libremente allí donde nunca nos aventuramos. De forma que, bueno, todo eso es para mí el acervo pedagógico que se halla ahí oculto y que, bueno, es un retorno ante, digamos, la invasión de la industrialización, de lo que vemos de la ilustración, y a mí me pareció muy importante rescatar eso porque además lo menciona de muchísimo en Walden, y además hay un ensayo sobre el caminar, tiene un ensayo sobre el caminar que aquí lo tengo y bueno, espero leerlo pronto. Y bueno, esa es mi parte, ya le paso a Guillermo. Ok, bueno, buenas noches a todos y a todas, espero que estén bien. Yo lo que hice fue, tenía como ese resonar desde el momento que el profe nos puso a investigar sobre el romanticismo, sobre una estética propia del romanticismo, valga la redundancia, que pudiéramos vincular con el trascendentalismo norteamericano. Lo que hacía falta era como esa contextualización del trascendentalismo norteamericano y lograr encontrar puntos de convergencia, ¿verdad? Entonces, partí de la tesis de que en el romanticismo el concepto o la categoría de lo bello se maneja más en lo sublime que en lo armonioso, ¿verdad? Y a partir de ahí pude arribar a Hegel como tal, a la estética hegeliana, donde más que todo esto como para encontrar un autor donde pudiéramos encontrar esos elementos de correlación, ¿verdad? Y bueno, quizás como para dar cuenta de cuáles son esos elementos, primero habría que entender qué es lo que se entiende por arte en una estética propiamente romántica, ¿verdad? El arte sería una especie de manifestación del espíritu en la historia. Este concepto de espíritu es un poco complejo, inclusive Hegel en sí ha sido muchas veces tachado de oscuro, ¿verdad? Porque no necesariamente se le entiende lo que dice. Pero bueno, lo más importante es cuando lleguemos a esta categorización de las formas artísticas que hace. Pero entonces, el arte sería una manifestación del espíritu en historia, y esta manifestación es absoluta e universal. Universal, ¿por qué? Porque se mantiene logra mantenerse a lo largo del tiempo, la humanidad la ve como valiosa, porque al enfrentarse a estas formas de forma activa y sensible, encontramos algo que nos apela como humanos, ¿verdad? Ahí hay de pronto cierta influencia de la tercera crítica kantiana, donde se habla sobre la facultad del juicio, ¿verdad? O sea, cuando emitimos un juicio ante una obra artística, ese juicio es particular porque nos permite indagar sobre nosotros como humanos, sobre lo que les damos valor, lo que nos da conmoción y demás. Quizás compartir un poco más rápido, en la página 125, esto lo pueden encontrar en un texto que se llama Plan General de la Obra, que es un capítulo de las lecciones de introducción de la estética de Hegel. Dice que el arte es la emancipación de la idea absoluta, cuyo objetivo es la representación sensible de lo bello. A partir de aquí, él dice que las obras artísticas tienen tres elementos, que sería la idea, la forma y se me va otro, creo que ese es el concepto. Lo importante aquí es que hay una conciliación entre una idea y una representación sensible. Entonces, aquí se desprenden tres formas características, que sería el arte simbólico, el arte clásico y el arte romántico. Ya que se termina. Cuando hablamos de arte simbólico, hablamos de una desmesura entre esa conciliación. O sea, la idea no logra captarse en la forma, ¿verdad? En la forma sensible. En el arte clásico más bien es todo lo contrario, es como la armonía total, ¿verdad? O sea, es inclusive un ejemplo de arte clásico es la escultura griega, donde se acepta un concepto de belleza y se representa mediante una escultura. Y todo el mundo acepta eso, ¿verdad? Lo interesante es cuando Hegel habla del artista romántico.
el artista romántico acepta la desmesura que hay en el arte simbólico, pero lo lleva a lo máximo, o sea, no se detiene ante las incapacidades que tiene las formas para representar algo sublime, algo que no necesariamente va a ser armonioso y podríamos conciliar en algo sensible, en algo concreto. Entonces, aquí hay una libertad, hay un juego de las facultades del humano, y aquí es donde yo creo que podríamos encontrar un fuerte paralelismo con el trascendentalismo norteamericano. ¿Paralelismos en qué? En esta libertad de creación, en esta idea de ser autosuficiente a tal grado que produzco simplemente por el goce, ¿verdad? Por el goce de ser un agente en la existencia, y también en esta idea de afirmar la individualidad, dispensionar dentro de mí mismo para concretarlo en algo que va, en un objeto que va a conmover a la humanidad y va a ser visto como algo valioso que va a trascender en el tiempo. Y ahí ya podríamos hablar de otro eje que sería la trascendencia, este valor que se le da a la idea de trascender, ¿verdad? Con una relación, como diría Walt Edmondson, original con la naturaleza. Y sí, eso sería lo mío, digamos, esta idea de la creación de producciones artísticas que trascienden nuestra condición ontológica porque se mantienen a lo largo del tiempo. Y es debido a que nos hablan como humanos, nos apelan a los humanos. Pero eso sería. Muchas gracias. Creo que apenitas quedamos. Sí, sí, perfecto. Yo tenía también apuntada a Priscila, pero veo que ni siquiera hay una Priscila hoy aquí, en este Sí, momento. sí, no sé qué pasó con Priscila, no se comunicó con nosotros. Así. Probablemente es que, bueno, pues habrá que ver si siguen el curso, pero bueno, ahí no pasa nada. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Muchísimas gracias al grupo. Les voy a pedir, sí, voy a hacer una referencia muy, muy, muy rápida porque les estoy debiendo ya una pausa. Entonces, voy a hacer un par de referencias nada más de cierre, que básicamente ustedes nos están proponiendo 3 ejes importantes en esta exposición. La primera es cómo el romanticismo surge como una reacción histórica también a sus condiciones de posibilidad, cosa que va a ser fundamental para entender el curso. Como ustedes vieron ahora, nos interesa mucho ver cuáles son esas preguntas que la misma época va sugiriendo en relación con la reflexión. Simplemente los voy a ir señalando como los puntos en los que yo me fijé, digamos, de la exposición. Segundo, en relación con la naturaleza, la relación de la naturaleza con la vida humana, ese es un temazo en el romanticismo. Obviamente tiene que ver con esta parte de cómo es que nos situamos nosotros frente a esa inmensidad que tenemos al frente, que es esa naturaleza, que se evidencia mucho en, como decía Adrián, en cómo es que nosotros vivimos, o bien más domésticamente, o bien más en esa intemperie, que va a ser importantísima para la interpretación. Y por último, este eje estético también importantísimo que está señalando Guillermo, importante, obviamente hay muchas estéticas que en la época terminan siendo importantes, la de Hegel es indiscutiblemente una, la de Goethe es otra, la de Kant es otra, o sea, toda esta estética alemana y también las inglesas son importantes. Muchas veces el romanticismo, tal como lo mencionaba Merce al puro inicio de la exposición, el romanticismo se rastrea más literariamente, es muchísimo más fácil rastrearlo literariamente en los ingleses y en los alemanes de alguna manera en la plástica, pero hace un gran concepto y en función de estos 3 ejes, bueno, pues ustedes presentaron elementos. En ese sentido, pues muy satisfecho con la exposición, muchas gracias. Ahora, veré también y tomaré de acá algunas cosas que ustedes mencionaron en la parte que ya nos vamos a dedicar cuando vengamos de la pausa a ver precisamente en la obra de Emerson. En ese sentido, entonces, detengo la grabación en este momento